Gracias por asistir a nuestras reuniones. Gracias por venir el día de hoy. Vamos a tratar los desiertos también oyen. Y este tema es tan importante tratarlo de manera sencilla y al mismo tiempo espiritual. Porque a alguien se le puede haber ocurrido, los desiertos también oyen, ¿verdad? Si uno lo entiende de manera literal, jamás entenderemos ni tendremos la respuesta. Pero como tenemos un guía espiritual que está bastante bien inspirado con el Espíritu Santo, en uno de sus sermones me llamó la atención cómo él explicó este tema. A ver, tenemos que tener claro qué es un desierto espiritual. ¿Ustedes han escuchado cuando ciertas personas dicen Dios me llevó a un desierto? ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿No? ¿Ok? Bueno, yo cuando aprendí esta expresión es cuando inició mi etapa de conversión, o fue mi preetapa de conversión. Porque la etapa del desierto se puede, para los hombres, normalmente lo podemos definir cuando pasamos problemas económicos y comienza la billetera a estar ajustada o no hay dinero en la billetera. Y comenzamos a tener necesidades económicas en la casa, ¿verdad? Ya no podemos ser el proveedor de la casa, ¿no es cierto? También otro desierto puede ser una enfermedad o una incapacidad. Esa enfermedad que ya no me permite trabajar y por ende no puedo yo proveer a mi casa, a mi familia. Ya me vuelve incapaz. Un accidente de tránsito también me manda a postrarme un año en la casa o en un centro médico para realizarme actividades, ejercicios, terapias, para poder otra vez estar activo, ¿no es cierto? Cuando un hombre es sometido a un desierto, aquí pueden pasar dos cosas, para los que no lo entienden. Y esto pasa a la mayoría, y me pasó a mí. Cuando no conocemos al Señor Jesucristo, cuando no lo conocemos y no conocemos sus promesas, no conocemos por qué resucitó entre los muertos, comenzamos a renegar de la falta de trabajo, de la falta de dinero, de la falta de salud, del por qué estoy en una clínica. Si tú eres Dios y eres un Dios bueno, ¿por qué permites que yo ya no sea el proveedor de mi familia? ¿Por qué permitiste esta enfermedad? ¿Por qué permitiste este desempleo? ¿Verdad? Sí, lo hemos vivido la mayoría, creo, ¿no? Pero cuando existe la buena voluntad de acercarnos a Dios y cuando reconocemos que Él es soberano y rige siempre su voluntad porque Él es el Dios y creador del universo, podemos también nosotros afirmar que lo que me está pasando a mí no tiene un porqué, es para qué. No tiene un porqué, tiene un para qué. Porque quizás, y lo digo por experiencia propia, cuando Dios nos prospera mucho y nos aumenta y nos promueve, comenzamos a tener poder adquisitivo. Y los que no estamos preparados para ello, nos inflamos. Nos volvemos prepotentes. Nos volvemos egoístas. Nos volvemos yo y fabrico yo mi ley del yo. Solamente yo me tiro y yo me regreso. No voy para ningún otro lado más. ¿Y qué sale de nosotros? ¿Qué sale de nosotros? Prepotencia, mezquindad, falta de amor, se endurece el corazón. Ya no tengo la oportunidad de tener poder adquisitivo para ir a los mejores restaurantes, asistir a las mejores fiestas, viajar por todo el mundo si es que soy viajero, y un sinnúmero de comodidades y beneficios que Dios me regala cuando yo tengo un poder adquisitivo. Entonces, Dios te quita
Como lo dice Job, en Escritura es bien claro, Dios da, Dios quita. Si Dios nos quita la oportunidad de tener poder adquisitivo y me manda a un desierto, es para ver lo que tengo realmente en el corazón. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es eso lo que tengo en el corazón? Porque como lo dije hace un rato, nosotros podemos comenzar a renegar de Dios o podemos amarlo más. ¿Por qué amarlo más? Porque si yo reconozco que Él es soberano y yo comienzo a esforzarme por tener una relación personal con el Señor, yo voy a comenzar a preguntarle, ¿para qué permitiste esto? Y el para qué es para que seas mejor persona y mejor hijo. Ese desierto en el cual yo estoy metido no es otra cosa que un proceso de aprendizaje y de purificación. Porque en ese proceso del desierto, cuando yo camine en ese desierto, yo voy a comenzar a pensar todas las cosas malas que el ruido del mundo no me permite escuchar. Y comienzas a acordarte que cuando tenías mucho dinero, no te acordabas de tu mamá, no te acordabas de tu papá, no te acordabas del pobre que veías, no te acordabas de tu empleado de toda la vida que te sirvió y cuando te pidió aumento de sueldo no se lo quisiste dar porque comenzaste a pensar como un miserable. Y comienza el fruto del arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, hermanos, es lo que nos tiene aquí sentados escuchando a este servidor. El arrepentimiento es el fruto de pasar por el desierto. Cuando alguien enferma gravemente, a sí mismo, en una cama fría, en un cuarto frío, con una luz, una lámpara que está prendida quizás las 24 horas del día, me está dando hacia los ojos y comienzo a extrañar ¿qué cosa? Mi familia, mi cuarto, mis sábanas, mi esposa, mis hijos, el calor de hogar. ¿Por qué? Porque quizás esa noche te escapaste, fuiste infiel con tu esposa, cruzaste la calle y te atropelló un carro. ¿Dios te maldijo? No. Te atropellaron pero saliste con vida, una pequeña fractura, pero estás en la clínica una semana en terapia o 2 semanas. Te pusieron un clavo en el fémur, pero vas a seguir caminando. En 6 meses estás jugando pelota otra vez. Entonces, por eso pregunté si teníamos claro lo que era asumir lo que significa el desierto para Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Muy buen trabajo, está en una muy buena situación. Perdí el trabajo, se comenzó a caer la situación, mi relación también se dañó. Los contactos, los amigos, la familia fallaron en todas las formas. Yo me considero que he sido religioso, pero realmente en esa situación lo que yo encontré y lo único que me acogí fue a Dios y a la Virgen, a rezar. Porque el vacío que yo tenía en esos momentos de todo el mundo, todos me fallaban, toda mi vida se había ido para el piso. Toda en año y medio que duré desempleado, se fue para el piso. Entonces, yo el único apoyo que recibí fue de la Virgen y coincidencialmente por ese apoyo y esa ayuda es que estoy aquí en Guayaquil. Ella me consiguió un trabajo que fue para venir a trabajar acá. Un aplauso para la Virgen María, por favor. No olvida, nos ayuda mucho. ¿Y por qué acá? No sé, pero ella debió sentir que yo acá iba a tener tranquilidad y paz que pronto no tendría donde estaba. Entonces,
todo lo dejo en manos de Dios y la Virgen y aquí estoy. Amén. Primero, como dije el otro día, se lo dije a Arturo, gracias por abrirme los ojos, gracias por acogerme, y les doy gracias a todos. Creo que hemos hecho una buena amistad con todos. Amén. Y me siento en un grupo querido, aceptado y no aceptado por alguien. Ojo. Porque aquí viene la contraparte de tu historia. Porque no solamente cuando la gente te falla, cuando estás abajo. No sé si ustedes han escuchado, Arturo, yo, Roberto en este caso incluso también, hemos estado en posiciones, no voy a decir privilegiadas, pero que Dios nos ha puesto en nuestro camino para poder servir. Y hay una frase muy, en realidad que es muy, ¿cómo les puedo decir? Pues complicada de entender. Y ojo con algo. Dicen que cuando uno está arriba también sufre la soledad del poder. Ojo. ¿Por qué? Porque nos vemos rodeados por gente que te dice sí, por gente que está contigo de aduladores, de etcétera, etcétera, que cuando tú ya entiendes la verdad y entiendes lo que está pasando, reflexionas, porque yo, a respuesta del compañero que estaba acá, el tema del desierto, yo sí veo esa etapa de la soledad del poder. Yo lo interpreto a mi manera, cada uno lo interpreta a su manera. La soledad del poder la interpreto de una etapa de retrospección, de retrospectiva y de interpretación personal, ¿verdad? Porque si bien es cierto que yo no me he puesto en comunión o no he querido venir bajo mis propios medios por algún tipo de necesidad, gracias a Dios, a la Virgen y a todos los que tengo que agradecer, vivo lo mismo. Yo también te puedo decir, del otro lado de la moneda, a mí también me falló mi familia. A mí también me fallaron mis amigos. A mí también fallaron los contactos. También. Y estando acá. Y también no siempre he estado acá. También he estado acá. Y he estado en el subsuelo. Yo también he tenido que ver y decir, o sea, ¿cómo hago para comprarme el pollo para hoy día? Sí lo he hecho, sí he estado en esa situación, por supuesto que he estado en esa situación. ¿Ya? No siempre el tema es saber controlar el tema. Entonces, vuelvo y repito, la moneda siempre tiene dos caras. La moneda siempre tiene dos caras y la historia tiene dos rumbos. Entonces, es saber interpretar el tema, es saber hacer esa retrospectiva. ¿Qué pasa? Les cuento, por ejemplo, yo buceo. Gracias a Dios puedo bucear todos los fines de semana todavía. Buceo desde los 12 años. Y cuando me meto al agua, eres tú con tus pensamientos y tú. No hay nada, ahí no te hablas, no nada, y si le puedes ver la cara, los ojos a un pescado, eso es lo máximo que puedes sacar. Y es así. Y o tú disfrutas del buceo, o te metes debajo del agua, comienzas a divagar dentro de tus problemas y te fregaste. Pues no quería compartirles esto porque, si bien es cierto, uno a veces se olvida, me he olvidado, me ha pasado, es verdad, he vivido tal cual los puntos que lo ha mencionado Arturo. Ahorita me sentía tan identificado. En un momento me olvidé, en un momento a mí no me atropellaron, pero viví la misma situación. Vivir lejos de tu familia, porque es vivir en Quito, de lunes a viernes, pues te aleja un poco del tema. Pero llegó un día en que de verdad, perdón, me puse mal. Porque dije, ¿en quién confío? Mis panas, mis hermanos, que yo le llamaba mis hermanos, me di cuenta que me buscaban simplemente para ayúdame, sácame, fírmame, hazme firmar, siéntame. Digo ustedes. Amén. Y así por el estilo. Y un día me puse a pensar y dije, por esto me buscan mis hermanos, por esto me buscan los conocidos, por esto me busca mi familia, por esto me busca... Entonces, ¿en qué confío? ¿Quién está conmigo por mí? Y eso te sume en una depresión terrible que te hace cometer errores. Errores que después los pagas. Llega un momento en que yo decía, prefiero quedarme sin trabajo
a padecer lo que me tocaría padecer, por ejemplo, con Contraloría, con esto, con el otro, por haber cometido errores, porque esos errores te siguen, y al menos en lo que yo hago, son penales imprescriptibles, que son los temas ambientales. Y me van a seguir el resto de mi vida. Hasta tus hijos. Y se trasladan. Entonces, uno tiene que tener la cabeza fría y vivir las dos caras de la moneda. Y gracias a Dios, vuelvo y repito, gracias a Dios no tengo necesidades, ni mucho menos, y aquí estoy. Y lo encontré a este grupo maravilloso, y más que todo logré conectarme mediante haber usado vilmente a Arturo para poder encasillarme con el tema de Dios, lo cual es verdad. Yo era creyente, evidentemente venía los domingos a misa, pero nunca había estado en este tema. Ahora estás. Y ahora estoy. Y te fregaste. Perdón, quería compartirles la otra parte. Continuando con por qué razón los desiertos también oyen, es porque cuando ya estamos en medio de ese desierto, ya lo expliqué, ¿no es cierto? También podemos llamar al desierto cuando estamos quizás bajo una amenaza, bajo una advertencia. Amenazas puede ser que nos dice el INAMI, viene el fenómeno del Niño y se va a llevar mis haciendas, mis sembríos por lluvias torrenciales. Entonces comienza el miedo a apoderarse de mí porque me aseguran que no va a tener fruto y todo lo que voy a sembrar se me va a dañar. ¿Quién me socorre en ese momento a mí? También puede ser que tenga alguna amenaza de muerte, tenga alguna advertencia, algo que me esté realmente carcomiendo por dentro. Y también me lleva a un desierto. Y si se ponen a pensar, todos los que estamos en un desierto, los que somos tocados por Jesús, por orden de nuestro Padre Celestial, venimos a la iglesia y comenzamos a hacer lo que no hicimos antes. Queremos comenzar a agradar a Dios porque sabemos que nos portamos muy mal. Entonces, ahí es donde comienza el desierto a oír. De la sensación de que Dios te está escuchando. Porque yo te puedo decir, yo soy un hombre de campo, ¿ya? Y mucha gente me dice, no vayas a tu hacienda porque te están esperando ahí los vacunadores, ¿ya? Y es verdad, o sea, yo he ido y digo, bueno, Dios es el que me cuida, Dios me protege, yo no puedo parar, yo tengo que seguir. Pero todas las semanas me llega un mensajito. Van a haber unas personas que te quieren hacer esto, que te quieren... O sea, yo interpreto como desierto, que estuviera sin Dios. Pero, escuchemos. Ya, yo interpreto que estuviera un desierto si estuviera sin Dios, pero yo estoy con Dios. O sea, es verdad que hay peligro y todo, pero yo no puedo vivir con miedo. O sea, si yo sintiera que estuviera en un desierto, lo que llego a interpretar, es que estuviera sin Dios. Yo diría, una persona que está pasando problemas y no acude a Dios, a la Virgen María a través del rosario, es un desierto, pues eso sería horrible, pues, o sea, no tiene de dónde agarrarte. O sea, yo estaba interpretándolo así. No sé si me estoy... No, pero ya te voy a hacer la aclaración. No, está muy bien. Eso. Estar en un desierto son dos. El renegar, y cuando comienzas a renegar, no tienes a Dios en el desierto. O cuando estás en el desierto, comienzas a llamar a Dios en tu desierto. Hay dos tipos de reacciones, no hay más. El desierto es una etapa. Claro, es una etapa. Así es correcto. Y considerando lo que tú has hecho, si tu desierto es el que estás amenazado por miedo, porque así comienza el desierto en tu vida, tú dices, no, yo me fortalezco en Jesús, me fortalezco en la fe que he aprendido gracias a Él, y yo no tengo, y como dice Isaías 41:10, no hay ninguna arma forjada que a mí me haga daño, porque el Dios omnipotente me acompañará. Entonces, te lo digo en otras palabras para que lo entendamos. Si no, vamos a extender un poquito más, porque son 8:40, faltan 20 minutos. Espero que no se molesten. Tú no, pero el resto tengo que decirlo, porque vive un poco lejos algunos. Carlos, ¿sí me escuchas, no? Sí. Ya, entonces, contestando tu pregunta, justamente va de la mano con lo que acabamos de hablar hace un rato. Entonces, vemos que en el desierto que Dios permite que nosotros entremos,
recordemos que Dios es bueno. Siempre es bueno. Y siempre será bueno. Él es siempre fiel a sus promesas. Él jamás se arrepiente de algo, jamás cambia de opinión. Siempre está firme en lo que prometió. Entonces, si nosotros fallamos 1000 veces Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque esa paciencia del Señor, de Dios Padre Todopoderoso y de su Hijo Jesucristo. Porque Él quiere que ningún alma perezca. Nosotros somos carne. A Dios no le importa tu carne. No le importa tu cuerpo. A Dios le importa es tu alma. Aquí hay 2 reinos peleando por tu alma. El reino de Dios y el reino del maligno. Hay 2 reinos. Entonces nosotros tenemos que elegir con quién yo voy a pelear esta guerra. Y esta guerra no es de carne, es de espíritu, es espiritual. Entonces, continuando con esta explicación, si yo en ese desierto comienzo a renegar de Dios y muchos se vuelven ateos, cuando comienzan a renegar de Dios, ese desierto es bien amplio, Carlos Elías. Es eterno. Es un desierto árido, temperaturas altas. Jamás en ese desierto vas a tener paz. ¿Ya? Y voy a trasladarme al ejemplo que Jesucristo nos enseñó cuando fue enviado al desierto. Y todos sabemos lo que pasó en el desierto, el Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron las tentaciones que el diablo le puso en el desierto? Creo que la mayoría lo sabemos, ¿verdad? Ya. Entonces, yo me transporto al desierto individual de cada uno de nosotros. Y voy a poner 2 ejemplos. Alguien se queda sin trabajo y no tiene cómo pagar su hipoteca. ¿Y cuál es la primera tentación del demonio? Préstale a tu mejor amigo, miéntele que le vas a pagar en un mes y tú sabes que no le vas a pagar porque no tienes trabajo. Sin embargo, le mentiste, pecaste, porque tú querías pagar tu hipoteca. Esa tentación me la puso el diablo en el camino. Los que hoy en día roban y matan, ¿cuál es la justificación de esos sicarios que mataron a esos 4 niños, angelitos indefensos? ¿Cuál es la justificación de ellos, hermanos? ¿Cuál es? Que el gobierno no les da trabajo, no hay trabajo en empresas privadas, pagan muy poco y quieren ser ricos, ¿verdad? Se justifican de cualquier manera. Sin embargo, mataron. Ellos en su desierto, en su pobreza, se justifican que matar es una opción. Ganar dinero fácil, porque me justifico de esa manera y por eso me dedico al sicariato. Todos tenemos un desierto. Y aquí no estamos hablando de las circunstancias, porque cada uno pasa circunstancias diferentes en su vida personal. Lo que a mí me hace diferente como hijo de Dios o hijo del maligno son mis decisiones, hermano. Y les pongo el ejemplo de Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor esos 40 días y esas 40 noches que pasó en el desierto? El diablo lo tentó por todos lados. ¿Y cómo peleó Jesucristo la tentación en el desierto? En el desierto que Dios le permitió a Jesús pasar, porque fue su primera prueba antes que comience su ministerio. ¿Qué le dijo el diablo? Convierte estas piedras en pan. ¿Qué le dijo el diablo? Súbete a lo más alto del templo y tírate, que los ángeles, él dice que te van a recoger, como dice el Salmo 91. Y Jesús tuvo una respuesta de las Escrituras para el demonio. Porque si Jesús no pasaba ese desierto, no podía iniciar el ministerio que Dios tenía para él. Entonces, no sé si le contesté a Carlos Elías la pregunta, pero el desierto es amplio y se vuelve eterno. Y les pongo otro ejemplo más. Creo que muchos han visto la película de los israelitas pasando por el desierto. ¿Sabe alguien cuántos años pasó el pueblo de Israel por el desierto? ¿Cuántos? 40 años.
Ya, y ustedes saben por qué Dios permitió que ese pueblo, cuando lo sacó de Egipto, pasen 40 años caminando en un desierto árido. ¿Saben cómo Dios mostró su voluntad en ese desierto? ¿Cuál fue el fruto de que ese pueblo pasó por el desierto 40 años? Esa fue la promesa. Pero ¿qué pasó durante el proceso? No, claro. Pero ¿cuáles fueron los eventos que... No, esa es la promesa. Ese es el resultado de... La libertad y la tierra prometida. Esa era la promesa y el resultado. Pero ¿qué pasó en el proceso? La Transformación, amaron al único Dios. Ya, pero ¿qué faltas vimos ahí en esos seres humanos? idolatraron falsos. Mientras Dios les entregaba a Moisés los 10 mandamientos y bajaba, ellos dijeron que Moisés no baja, Moisés se olvidó de nosotros, creemos en nuestro propio Dios y hacen un cordero de oro. Ahí tienes un primer fruto de la falta de fe de ese pueblo. Un primer fruto. ¿Cuál es? Muchos frutos dieron negativos. Les digo otros más. Renegar. ¿Por qué renegaron? ¿Saben por qué renegaron? Porque cuando el pueblo estuvo judío sirviendo en la corte faraónica, después que el mismo José de Egipto, que muchos han visto la película, ¿verdad? Murió, dicen las leyendas, porque históricamente no está muy comprobado, de que cuando José sí existió, está en la Biblia obviamente, pero se da a entender que José cuando fallece, los judíos estaban muy expandidos en Egipto. Entonces llegó un faraón y dijo, no, estos aquí tengo que esclavizarlos porque si no se van a apoderar de Egipto. ¿Ya? Y los hicieron esclavos. Pero dicen, y los arqueólogos actualmente, que confirman cómo trataban los egipcios a sus esclavos. No es como nos los pintan las películas, con látigo, muertos de hambre. No, señores. Tenían todo. Cerveza, ganado, carne, tenían cuartos. Eran esclavos, pero vivían bien. Hay muestras, hay estatuillas, hay tablas con escritura cuneiforme en esa época que confirmaban el pago de los salarios semanales que le mandaba el faraón a los esclavos, no solo hebreos, sino africanos, de todo tipo. Entonces, ¿saben lo que decían los judíos a Moisés? Oye, tú me sacaste de Egipto, maldito, si yo estaba bien allá. Y ahí nosotros comenzamos a comprender algo más, que cuando usted está en su pecado, usted está viviendo su corrupción, estamos viviendo de cosas muy bellas. Ese es el Egipto que te regala el demonio. No te hace ver más allá. Pero cuando tú le dices sí a Dios y comienzas a caminar en el desierto ya no tienes comodidades. Ya no tienes los amigos que tenías en Egipto. Ya no tienes el poder adquisitivo que tenías en Egipto. Ya no tienes el pago semanal que tenías en Egipto. Ya no. Se acabó. Y ahora comienzas a esforzarte de otra manera. Comienzas a vivir de tu esfuerzo. Comienzas a vivir de pedirle a Dios. Te vuelves justo ante Dios porque ya no tienes un Dios falso. Ya no tienes el Dios falso de lo que querías acumular o lo que tienes acumulado en tu cuenta corriente, de tus inversiones, de tus propiedades. Ya tu confianza no está en tu patrimonio. Está en el Dios que te creó sin tu consentimiento. Entonces, continuando con este proceso, creo que el Espíritu Santo está aquí, sinceramente. Yo me siento que todos estamos inspirados, todos. Cuando Dios nos pone en el proceso, quizás tú viviste un desierto de 5 años, yo lo viví 7, por ahí habrán otros de 10 años, 15 años, y si nos ponemos a pensar, quizás mi desierto se pudo haber acortado para llegar a esa tierra prometida, donde emana leche y miel, que no estamos hablando, no lo vemos en función literal, donde emana leche y miel es literalmente hablando, donde existe alegría, amor, familia, paz y prosperidad.
Porque Dios no nos quiere a nosotros ver alcanzados. Dios no nos quiere ver muertos de hambre. Dios no nos quiere ver mediocres. Dios no nos quiere personas religiosas y que no hagan un esfuerzo por producir, generar empleo y trabajo. Él nos quiere ver que todos nuestros talentos sean puestos en nuestras empresas o en nuestros empleos, ayudando a nuestro prójimo, ayudando al que más lo necesita, dándole la mano incluso a tu propio enemigo. Y es cuando yo llego al punto, creo, más importante de esta reunión. En ese desierto que usted estuvo o sigue estando, ese desierto también escucha. Y aquí viene la parte más importante, creo yo, inspiradora de esta reunión. Es que cuando esté en el desierto hace cosas que antes nunca hizo a favor de Dios. Se declara hijo de Dios, se declara hermano de Jesús, se declara una persona que ya nunca más en su vida va y Dios mío, ayúdame, sácame de esto. Y me sigue sacando el Señor y ya voy a salir y comienzas a contar tus testimonios. Me liberó la enfermedad, curó a mi esposa, ya no tengo a un matón siguiéndome y tú le prometiste muchas cosas. Y cuando ya estás liberado, sigues en el desierto y no te das cuenta. Y te vuelves un leproso más. Y te vuelves un leproso más. Y es donde nosotros, hermanos, y le hago una advertencia con todo cariño, no usemos a Dios. No lo usemos para nuestras conveniencias. Tengamos mucho cuidado con las promesas que hacemos a Él. Porque a veces nos queremos pasar de vivos. Abusamos de la misericordia del Señor. Y después vemos otros resultados en nuestras vidas. Y cuando yo insisto, lo he repetido algunas veces, cuando ese desierto también escucha y oye, ¿y saben por qué oye ese desierto? Porque esa alma que tengo dentro de mí, cuando se entregó a Jesús, y muchas veces lo digo con mucha seguridad, el sacramento del bautismo se activa en tu vida. La gente, los hermanos protestantes no pueden entender eso. Y nosotros los católicos damos fe de eso. Cuando un católico es bautizado con el sello del Espíritu Santo y somos declarados sacerdotes, reyes y profetas de nuestro hogar, de nuestra familia, nosotros todos somos sacerdotes de verdad Dios, del bautismo. Pero cuando usted necesita a Dios, pues se activa el sacramento del bautismo. Se activa automáticamente. Es una gracia especial que tenemos todos nosotros los católicos. Porque uno está separado para Dios. El bautismo nos separa para Dios. No solo somos creación. El bautismo nos separa como hijos directos de Dios. Entonces imagínense que Dios tiene imaginémonos que Él tiene un satélite y nos puede ver como Google Earth ve a la gente, ¿verdad? Ya. Y es como que tú estás bautizado y te ven una manchita encima de tu cabeza. Ese no está bautizado, ese está bautizado. Estos no significa que no los ama, porque obviamente son personas que también se pueden acercar a Dios. Pero nosotros tenemos, amén, claro, pero el bautismo nos hace, no quiero decir especiales, pero nos ayuda mucho a conseguir lo que tanto queremos, paz. Que se solucionen nuestros problemas. Porque la torpeza de los hombres viene del pecado original. Entonces, si yo estoy en un desierto y yo no escucho la voz de Dios, no escucho la voz de Jesús, no escucho a Jesús en sus evangelios, no escucho a los ángeles que me puedan hablar, no escucho a la Virgen María cuando le estoy rezando, quizás de manera un poco superficial a veces, ¿no? Y no escucho, entonces ese desierto va a ser más largo para mí. Si yo en ese desierto, ustedes también se han dado cuenta, ¿qué hora es? Disculpa. 10 minutos más. Okay. Cuarto, ok, gracias. Ok, 4 minutos, perfecto. Nosotros en este desierto
Y ya que viene Navidad, yo les hago una pregunta, hermanos, que creo que a todos nos pasa, pero que creo que yo siento que menos me pasa los últimos 4 años. La Navidad para mí es un regalo. Es un regalo. Yo no veo a Jesús adornado en un pesebre. Es lindo un pesebre en la casa. Es lindo un árbol de Navidad. Es precioso. Simboliza todo lo que se vivió en Jerusalén en esa época. Pero solo imaginarme que el Señor me está viendo o nos está viendo de manera invisible. Recordemos, el Señor Jesús tiene el poder de ver a quien le dé la gana, donde esté y cómo esté. Y solo imaginarme que Él me está viendo, yo lleno de gozo y de felicidad de que Él nació. ¿Ustedes creen que Él va a rechazar su amistad? Por más pecador que usted sea. ¿Ustedes creen que Él va a rechazarlo a usted en su desierto? Jamás. Cuando nosotros vivimos nuestros desiertos, y el tema dice, ¿no? Los desiertos también oyen. Uno tiene la gran oportunidad de volverse realmente amigo del Señor. Y obviamente la Virgen María y de nuestro patrono San José. Porque ¿quién puede negar que la Sagrada Familia no está en el cielo? Jesús, José y María están en el cielo. Es algo inseparable. Es imposible que ellos no estén juntos en el cielo. Y tienen lo que Dios les ha dado, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a analizar, y no sé si les queda un poco más claro el tema del desierto, he hecho mi mejor esfuerzo, pero solo acordémonos lo que dice, porque tenía algunos versículos, pero nos alargamos, pero dice así, ¿no? Isaías 35, del 1 al 6. Que se alegre el desierto, tierra seca, que se llene de alegría, que florezca, que produzca flores como el lirio, que se llene de gozo y alegría. Dios lo va a hacer tan bello como el Líbano, tan fértil como el caramelo y el valle de Sarón. Todos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Escúchese bien esta parte. Florezcan a los débiles, den valor a los cansados. Digan a los tímidos, ánimo, no tengan miedo. Aquí está su Dios para salvarlos. A sus enemigos los castigará como merecen. Entonces los ciegos verán y los sordos oirán. Palabra de Dios. Cuando dice se alegra el desierto, que se alegra el desierto, eres tú en tu desierto, hermano. Alégrate que Dios está contigo en tu desierto. Cuando dice tierra seca, porque cuando has pecado y no te has arrepentido, tu tierra seca que nunca va a dar fruto, tu semilla jamás va a florecer en esa tierra seca. Que se llene de gozo y de alegría, es el gozo y alegría que tenemos aquí a estar reunidos. Ese gozo y alegría que usted no lo compra en una farmacia. No lo compra pidiéndole a su psicólogo o a su psiquiatra una receta para tener gozo y paz. Eso no se gana en una receta médica. Y todos verán la gloria del Señor. ¿Por qué Isaías lo comenta? Porque si usted es alegre, si usted es feliz, si usted tiene una familia y es fiel a su esposa, usted comienza a ser aumentado, promovido, comienza usted a tener más responsabilidades, comienza usted a brillar con la luz del Señor, no con la luz propia. Con la luz del Señor, usted va a ser objeto de envidia. Acuérdese de mí. No por las posesiones materiales o por los niveles sociales que usted pueda alcanzar. No, eso no estoy hablando. Estoy hablando de los dones que Dios le va a dar, la inteligencia que Dios le va a dar, la genialidad que Dios le va a dar. Nuevas ideas llegarán a tu mente y tú dirás, ¿de dónde salió esto? ¿Verdad?
¿De dónde salió esto? Yo no lo pude haber conseguido solo, porque Dios comienza a elegirte, porque tú te acercaste al Señor. Cuando uno es elegido de esa manera, queridos hermanos, los que no son envidiosos dirán, la gloria de Dios está en ese hombre. Porque ese hombre es justo, es bueno, se arrepintió de sus pecados. Yo lo conocía como era antes. Y mira cómo cambió. Y le da gloria a Dios. La gente que cree y tiene fe sabe lo que Dios hace y lo que Jesús hizo, porque Él no vino por los sabios. Jesús no vino por los entendidos, por los profesionales, por los que son cholotes o pesos pesados. Él vino por nosotros, gente como nosotros, por los enfermos, por los miserables, por los egoístas, por los que nos creíamos la gran cosa, vino a salvarnos. Y por eso estamos aquí, queridos hermanos. No sé si hay una pregunta. La primera pregunta del compañero Carlos Elías me trasladó, yo soy muy visual, me trasladó a un escenario amplio, totalmente amplio, en el que me ubiqué en la mitad de ese escenario inmensamente grande. Yo viví en el ateísmo 35 años de mi vida, 35 años de mi vida siendo ateo. Y cuando Carlos Elías habló de que él lo veía muy amplio, yo dije, sí, porque caminaba sobre un oasis, y no era así. Estaba en un desierto, porque no hay peor desierto que aquel que vives sin Jesús a tu lado. Amén. Entonces, cuando llega Dios y me toca y me dice, hey, da la vuelta 180 grados, que por acá es el camino, me lleva primero a un oasis, me lleva a un oasis real y me dice, bebe del frescor de esta fuente. Y claro, ahí estaba Jesús. Amén. Ahí estaba la Virgen, San José. Y yo digo, esto es lo que quiero. Quedaron atrás 35 años de ateísmo. Ya estaba mirando a Dios. Y entonces, cuando tú estás junto a Jesús, todas esas adversidades de las que hablaba Arturo, ya se vuelven un yugo suave, porque estás con Él y te saca del oasis real y te invita a caminar desiertos. Y ya no importan las amenazas, ya no importa el desempleo, ya no importa una crisis en la familia porque atropellaron a alguien, porque estás con Jesús. Y Jesús te saca a caminar en el desierto, pero mirando a Dios. Amén. Y allí ese desierto es rico. Ese es el desierto que realmente vale la pena vivirlo. Porque el que vivía antes, esos 35 años de ateísmo, me iban a llevar a la condena definitiva. Entonces, como Steve Jobs decía, la vida hay que mirarla desde el presente hacia atrás. Y tú vas a ver los momentos de giro. ¿Cuándo fue realmente que hubo un giro en tu vida? Yo digo, el 2016, el año en que me salvé del terremoto, ese año yo giré 180 grados. Y Dios me acompaña desde ese momento. Y no han importado ninguna de las adversidades que yo he tenido en mi vida, porque sé que Jesús camina conmigo. Y a veces me le quedo 10 pasos atrás, 100 pasos atrás. Me levanto y sigo sus huellas en ese desierto en el que estoy. Amén. Y entonces, esto lo digo para graficar un poco esa inmensidad de la que hablaba Carlos Elías, porque yo la entendí así. Una cosa es caminar en sentido contrario a donde está Dios, y otra caminar con Jesús hacia ese norte que es el Padre Celestial. Amén. Hermanos, creo que hemos llegado al final. Espero que se vayan con lo mejor de lo que significa un desierto. No tengamos miedo. No hay ninguna arma forjada, creada o que se cree en este mundo que pueda hacernos daño. Si en el desierto yo me justifico por mis necesidades,
de ser ladrón, mentiroso, falso, usurero, abusivo, porque la necesidad sí me lo obliga. Entonces mi desierto seguirá siendo bastante largo, porque Dios me prueba en el desierto. Dios me prueba en el desierto.